Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el modelo actual del átomo, los elementos químicos, los I, masa atómica relativa, niveles de energía orbitales y la representación de la distribución electrónica de los átomos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de describir la estructura de sustancias moleculares de interés biológico a partir de su fórmula química, considerando la composición química, el tipo de enlace, tipo de partículas y la geografía espacial de la molécula. ¿Sí? ¿Qué son los modelos atómicos? Fíjense que estos modelos atómicos han ido evolucionando a medida que nosotros hemos ido avanzando desde la antigüedad hasta los tiempos que corren en la actualidad. Y estos señores, John Dalton, Joseph John Thomson, Ernesto Rutherford, Niels Bohr, han sido científicos que cambiaron la concepción del universo para ayudarnos a entender qué son los modelos atómicos. Entonces, se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas de cada científico en cada época y se manejan respecto a su composición de la materia diferentes concepciones. Entonces, los modelos atómicos datan desde la antigüedad clásica. Desde hace mucho tiempo, nosotros hablamos de lo que son estos modelos atómicos, ¿sí? Y en cuanto estos filósofos y naturistas se aventuraron a pensar y a deducir cómo era la composición de las cosas, es decir, en realidad, de la materia. Sabemos que la materia está formada por átomos, y estos átomos son los que componen cada una con sus partículas a esta materia. Bien, todo empezó 450 años antes de Cristo, cuando cuando Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, que eran homogéneas, que eran incomprensibles, de tal manera que según Demócrito, las propiedades de la materia estaban determinadas por el modo en el que los átomos se agrupaban. Entonces, posteriormente, filósofos añadieron ciertas teorías de movimiento aleatorio denominados átomos. Entonces fue ahí que apareció el modelo atómico de Dalton en 1803, después de Cristo. Y él decía que el primer modelo atómico con base científica nació, obviamente, en el seno de la química. ¿Qué propuso John Dalton? Su postura de los átomos, él decía que todo estaba hecho de átomos, indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e igual propiedades. Por lo tanto, este señor propuso el concepto de peso atómico relativo. ¿Y qué es el peso atómico relativo? El peso de cada elemento respecto al peso de hidrógeno. Entonces, comparando la masa de cada elemento con la masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos. Ahora bien, esta teoría de Dalton tuvo algunos errores.
afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando menor cantidad de átomos posibles de su elemento, de tal manera que eso era errado, ¿sí? Luego vino el modelo de Lewis. El modelo de Lewis en 1902 estaba antes de Thomson. Y él también lo llamaba el modelo atómico cúbico. En este modelo, Lewis proponía que la estructura del átomo distribuida era de forma cúbica, era un cuadrado, que tenía 8 vértices. Y en esos vértices se hallaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias de los átomos y en los enlaces químicos, sobre todo luego de su actualización en 1919, que planteó que el átomo era un octeto cúbico. Luego vino el modelo atómico de Thomson en 1904, obviamente después de Cristo. Por supuesto, Johnson descubrió lo que es el electrón, pero él lo descubrió en 1897. Este modelo, obviamente, fue previo a su descubrimiento en 1904, que hablaba de las cargas de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por esferas tanto de carga positiva y que los electrones tenían carga negativa. Estaban incrustados en el átomo, en ella, y decía que este tenía, que parecía como unas pasas en un budín. Él decía eso, que los protones y los electrones estaban unidos al núcleo como pasas en un budín. Entonces él hacía esas metáforas. Entonces este modelo hacía que su predicción obviamente era incorrecta, porque si bien la carga positiva en el átomo afirmaba que estaba distribuida en todo el átomo, que tenía carga positiva, pero no fue así. Rutherford eh, corrigió su modelo y definió que estas cargas positivas y negativas que él hablaba del budín con pasas era el núcleo. Entonces empezó Rutherford a hablar del núcleo y realizó una serie de experimentos, especialmente en 1911, a partir de unas láminas de oro. En este experimento, este señor determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico con cargas positivas, que es donde se concentra la mayor parte de su masa, y con los electrones que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo, obviamente, se propone la primera experiencia y la existencia de un núcleo atómico. Luego vino Borg en 1913. Este modelo este modelo de Borg da inicio en realidad al mundo de la física, los mundos cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. Borg fue el que inició esto. Entonces, este físico danés, que es Niels Bohr, propuso que este modelo, para explicar cómo se podría entender los electrones, entender cómo orbitaban alrededor de ese núcleo, qué carga tenía, cómo iba rodeando el núcleo, y además explica por qué los átomos tienen ese espectro de emisión característica. Entonces, él habla de esos espectros realizados por muchos átomos que se observan en que los electrones en un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Esto demostró que había errores en el modelo y que había que existir subniveles de energía en cada nivel.
Entonces es Bohr quien empieza a hablar de los subniveles y él hace tres postulados importantes. En resumen, él dice que los electrones tratan órbitas circulares en torno al núcleo, sin irradiar energía. Él habla que órbitas permitidas de electrones son aquellos con cierto valor en el momento angular, es decir, empieza a hablar sobre los subniveles. Él dice que los electrones emiten y absorben energía al saltar de una órbita a otra, y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia entre energía de ambas órbitas. ¿Qué les parece? Luego estuvo Schrödinger, pero antes de eso, obviamente, estuvo Sommerfeld y Zeeman, que hablaron de esta energía, que hablaban de esa energía que hablaba Bohr, que se armaba como una nube alrededor del núcleo. Entonces, en 1925 llega este científico, Erwin Schrödinger, y a partir de los estudios de Bohr y de Sommerfeld, concebía que los electrones tenían un comportamiento ondulatorio que producía ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de una función de ondas. Y él empieza a hablar de la magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio. Obviamente utiliza cierta información de Bohr. Esto significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón y su cantidad de movimiento, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Ahí nace esa incertidumbre por Heisenberg. En ese modelo, este señor, que obviamente esto a inicios del siglo XXI, habla que se conoce como el modelo cuántico ondulatorio, porque él habla de esa nube electrónica que se presenta alrededor del núcleo. Y así surge lo que es el átomo. Entonces, en el modelo actual del átomo, ya sabemos nosotros que este átomo está compuesto por dos partes muy importantes. Una, que es la corteza, y otra que es el núcleo. La corteza, que está formada por electrones, y el núcleo, que está formado por protones y neutrones. ¿Sí? Ahora bien, la corteza es la zona más externa del átomo y tiene un diámetro de unas 100.000 veces mayor al radio del núcleo. En ella se mueven los electrones, que son partículas con cargas negativas. Encontramos un átomo neutro que tiene el mismo número de electrones que tiene protones. Si el átomo cede o gana uno o más electrones, da lugar a un ion, que puede ser positivo o negativo. Como el volumen de la corteza es mucho más grande o mayor que la del núcleo, este puede considerarse un hueco, ya que entre los electrones hay espacios o vacíos, y ya los vamos a ir viendo más adelante. En cambio, el núcleo es la zona interna del átomo, donde obviamente vamos a encontrar protones y neutrones. Los protones son partículas que tienen carga positiva, tienen una masa de 2000 veces mayor que la de aquellos. Y los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa es similar a la del protón. ¿Sí? Todos los átomos de este elemento químico tienen el mismo número de protones, pero el número de neutrones puede variar, dándonos a lo que vamos a hablar más adelante, los isótopos. ¿Sí? Ahora bien, la caracterización de este átomo, fíjense,
Tiene el símbolo, tiene el número másico y tiene el número atómico. El número másico es conocido como el número A y el número atómico como el número Z. El número de protones de un átomo es igual o es denominado el número atómico. El número de protones, de neutrones, perdón, de un átomo es el número Z, el número N, perdón, el número néutrico, que se lo conoce como número N. La suma del número atómico junto con el número néutrico nos da el resultado el número másico. A más N igual a. Z más N igual a, ¿sí? En un átomo neutro, el número de electrones coincide con Z, ¿sí? Entonces, nuevamente, el número de protones es conocido como número atómico, Z. El número de neutrones de un átomo es conocido como número néutrico, N. La suma del número atómico y el número néutrico es el número másico. ¿Cuál suma? Z más N igual a. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos lo que es la tabla periódica. Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos elementos químicos. Estos elementos químicos, ¿qué son? Jordan, ¿qué me puedes decir? ¿Qué son los elementos químicos? Nada. Pues Dale. que yo tenga entendido, los elementos químicos se separan por metales y no metales, Muy bien. por gases nobles, Bien. y Y hasta ahí por... está bien, está bien. Pero fíjense qué es lo que forma nuestra tabla periódica. Entonces, se denomina elemento químico a la materia que está compuesta por un mismo tipo de átomo, ¿sí? Un mismo tipo de átomo. Es decir, que es anatómicamente, atómicamente pura. Los elementos químicos son sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples mediante reacciones químicas y que se encuentran clasificadas en nuestra tabla periódica, como nos decía nuestro compañero John. No debe confundirse a los elementos con las sustancias simples, los elementos químicos con las sustancias simples, ya que en ciertos casos las sustancias son combinaciones de dos o más átomos de la misma familia, se podría decir. Entonces, la mayoría de los elementos conocidos provienen de la naturaleza, donde pueden hallarse de manera monoatómica o formar compuestos con otros elementos. Podemos formar compuestos de forma artificial, ¿sí? Dependiendo del elemento que sea, puede tener ciertas propiedades y distintos usos de aplicaciones. Tampoco se debe confundir a los elementos químicos como con cuatro elementos que son agua, fuego, aire y tierra, que responden a una clasificación antigua de la fuerza que involucraba la naturaleza. Entonces no hay que confundir eso. El origen de los elementos químicos se forma hasta donde sabemos en el interior de las estrellas, como producto de de procesos muy complejos de fusión y de fisión atómica, que generan cada vez elementos más pesados, que son llamados muchas veces nucleosíntesis, ¿sí? Entonces, fíjense que el universo está formado por materia. El ser humano también está formado por átomos. De tal manera que tenemos que nosotros recordar su nomenclatura y cómo se representan estos elementos.
Los elementos químicos suelen ser bautizados con el nombre proveniente de la tradición mitológica o greco-romana, de tal manera que muchos de ellos reciben el nombre del descubridor, como muchas especies dentro de la naturaleza, y son representados mediante una o combinaciones de letras o siglas, como vemos en esta tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno con O, el mercurio con Hg, el laurencio, no sé, fósforo, sodio. Existe abundancia de elementos. Fíjense que nuestra tabla periódica tiene 118 elementos químicos conocidos, entre naturales y artificiales. Los primeros, los naturales, tienden a hallarse en estado puro, como por ejemplo el helio, que es un gas, ¿sí? Y está formado por compuestos químicos, como el hierro, ¿sí? Estos dependerán de una reacción de un elemento que vaya a generar cierta respuesta. En cambio, los elementos artificiales por lo general son más bien inestables. A menudo liberan cantidades de energía y de materia, como es la radioactividad, y son peligrosas para la salud. Obviamente, este proceso de descomposición puede durar fracciones de segundo porque estos elementos artificiales se descomponen, como en el caso del plutonio, que se va descomponiendo y va generando reacciones muy peligrosas para la salud, ¿sí? Entonces, es importante saber todo eso. La tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869 y este señor, junto con otros, empiezan a ordenar los elementos químicos, conociendo siempre la base, tratando de conocer la base y sus propiedades y sus características. En la actualidad, luego de numerosas actualizaciones de nuestra tabla periódica, tenemos esta versión, en la cual nosotros podemos ver los átomos ordenados, como bien nos decía nuestro compañero, por sus propiedades, en las cuales vamos a ver metales, no metales, metaloides, halógenos y gases nobles. Fíjense que los metales son elementos sólidos a temperatura ambiente. Los no metales son elementos no muy buenos conductores de la electricidad. Los metaloides se clasifican en metales no metales. Los halógenos es un grupo de elementos que forman moléculas diatómicas. Y los gases nobles son aquellos elementos que van a luchar por tener 8 electrones en su última capa para convertirse en gases nobles, ¿sí? Esa es nuestra tabla periódica en resumen. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Hemos hecho un paseo que no me voy a detener por este modelo y vamos a ver este pequeño video. Me avisan si se escucha. Todo lo que te rodea está formado por átomos. El aire que respiras, la tierra, tu propio cuerpo. Los átomos son los componentes básicos de la materia. Es difícil hacerse una idea de lo pequeños que son. 1/10 de una millonésima de 1 milímetro de ancho. Hay trillones de átomos en tan solo un grano de arena. Estas son las increíbles imágenes de átomos reales vistos a través de un microscopio electrónico de gran potencia.
Esto es silicio brillante. Y estos son átomos de carbono. Los átomos de elementos diferentes son distintos, pero cada átomo individual, ya sea de oro o de helio, comparte la misma estructura básica. Están compuestos por 3 partículas subatómicas principales: protones, neutrones y electrones. El átomo es espacio vacío en su mayor parte. En el centro hay una pequeña y densa bola, el núcleo. El núcleo contiene todos los protones y neutrones. Y aunque ocupa menos de una trillonésima parte del volumen total, representa casi toda la masa del átomo. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Rodeando al núcleo están los electrones, pequeños puntos de carga negativa que orbitan a su alrededor en un espacio relativamente inmenso. El número de electrones en un átomo es siempre igual al número de protones, de modo que las cargas positiva y negativa se compensan, y los átomos siempre son eléctricamente neutros. El número de protones es lo que da a un átomo su identidad. Es lo que se conoce como número atómico. Y es lo que hace que el oro sea oro. O que el cobre sea cobre. El átomo más ligero, el hidrógeno, solo tiene un protón. Si tuviera 2 protones, sería helio. Y si tuviera 8, sería oxígeno. Como un átomo tiene siempre el mismo número de electrones que de protones, el número atómico también nos dice el número de electrones que contiene. Esto a su vez influye en lo reactivo que es un elemento. Por tanto, aunque no son visibles, la estructura de todos y cada uno de los átomos es lo que forma el mundo que nos rodea. Muy bien. Entonces, fíjense que los átomos están formados por una corteza y el núcleo. Recordar que esas partículas que lo constituyen, protones, neutrones, electrones, tienen un símbolo, tienen una masa en kilogramos, tienen una masa referida en protón y tiene una carga que es lo más importante. El protón tiene una carga positiva de +1, el neutrón 0 y el electrón -1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, nosotros, el ser humano o los seres vivos, estamos formados por átomos. ¿Qué átomos? A estos los conocemos como elementos, como bioelementos, ¿sí? Estos se clasifican en bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios obviamente son imprescindibles para la salud, porque hoy sin ellos no podemos vivir, no podemos sobrevivir y necesitamos de ellos para que nos den, para poder formar moléculas orgánicas, como en el caso del carbono. Entonces, fíjense que los bioelementos primarios son el oxígeno, que forma parte de nuestro cuerpo en un 65%, el carbono en un 18%, el hidrógeno en un 10%, nitrógeno en un 3%, azufre en una cantidad muy pequeña, pero si la tenemos, el fósforo en un 1%. Tenemos los bioelementos secundarios. ¿Cuáles son? Estos bioelementos secundarios nos van a ayudar a desempeñar funciones diversas, pero esenciales, como que la formación de los huesos, la transmisión de impulsos nerviosos. ¿A quiénes tenemos ahí? Magnesio,
calcio, sodio, potasio y cloro. Luego tenemos lo que son los oligoelementos. Estos elementos son cantidades muy pequeñas, pero que nos ayudan a desarrollar en algún funcionamiento de nuestro organismo, que ya lo vamos a ir viendo. Está el hierro, por ejemplo, que forma parte de la hemoglobina en el glóbulo rojo, el cual va a ser encargado de transportar esa molécula de oxígeno para que nuestras células respiren, para que nuestro cuerpo respire. Está el cobre, zinc, flúor, yodo y otros más, ¿sí? Pero cada uno de ellos forma parte de nuestro cuerpo y es importante que esté. Bien, algunos elementos que son imprescindibles para nuestra salud llegan a través de los alimentos. ¿Cuáles? Veamos, tenemos el calcio, que va a llegar a través de la leche, sus derivados. Tenemos el fósforo, que lo encontramos en las espinacas, berros, huevo, leche, judías. Tenemos el sodio, que lo encontramos en la mesa de sal, en la sal de mesa, perdón, queso, apio, zanahoria, lentejas, frutos secos. Tenemos al cloro, que está en la sal de mesa, productos lácteos y algas, al magnesio, que lo tenemos en los vegetales de hojas verdes, ciruelas, plátano, lentejas, el potasio, que lo tenemos en los vegetales de hojas verdes, legumbres, plátano, frutas cítricas, papas, zanahoria, azufre, que lo tenemos en el berro, nabos, rabanitos, mostaza, huevo, espinaca. Fíjense que ahí también los encontramos y van generando aporte para nuestra salud. Bien, ya sabemos qué es un átomo, ya sabemos cómo está constituido. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué son los isótopos. Pero antes que eso, vamos a explicarles un poquito qué es el número másico y a qué se refiere. Si bien hemos dicho que el átomo está formado por una corteza y un núcleo, existe el número atómico, que es el número representado por la letra Z, que indica el número de protones que se encuentra en el núcleo de los átomos de un elemento, que estos elementos lo encontramos en la tabla periódica y suele presentarse en el recuadro superior izquierdo, como lo vemos acá. Ese número 12, ese es el número máximo. Esta información es muy, muy importante en química y en física cuántica. ¿Por qué? Recordemos que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, por lo que el número atómico sirve para entender el comportamiento electromagnético de los átomos. Para eso nos sirve el número atómico, ¿sí? Ahora bien, tenemos lo que se denomina la masa atómica. La masa atómica es el equivalente a la suma del número de partículas que tiene el núcleo. ¿Qué partículas tiene el núcleo, Melissa? ¿Qué partículas tiene el núcleo? ¿Sí? Protones y neutrones. Tienen que estar atentos. El núcleo tiene protones y neutrones. Entonces, la suma de estos nos va a dar la masa atómica. Dado que un elemento químico tiene varios isótopos, ¿qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento químico que tiene distinta cantidad de neutrones. Esos son los isótopos, ¿sí? Con diversa masa atómica. Se suele calcular la masa atómica de un elemento como el promedio de la de todos sus isótopos conocidos. Sin embargo, hoy se sabe que este procedimiento no es del todo correcto, porque si el elemento tiene uno de sus isótopos, en gran mayoría, la masa calculada
como un promedio estaría referida principalmente a la masa de isótopo mayoritario, pero no vamos a entrar en ese detalle. También es importante recordar que cada elemento químico tiene una valencia. ¿Qué es la valencia? Es el número de electrones que un átomo de un elemento puede ceder o aceptar para completar su órbita más externa, es decir, su último nivel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se sabe si son isótopos? Porque también vamos a encontrar otros elementos que son denominados isóbaros o isótonos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Estos elementos, fíjense, este carbono, son isótopos. ¿Por qué son isótopos? Son isótopos porque, fíjense, los tres son carbonos. Tienen, el primero es carbono 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones. La suma de estos dos nos da 12, ¿sí? El carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. La suma nos da 13, ya marca una diferencia. Y el carbono tiene 6 protones y 8 neutrones y la suma nos da 14. Entonces, ¿son el mismo elemento? Sí, pero tienen diferente número de neutrones. Esos son los isótopos. ¿Existen otros tipos de isótopos? Sí, está el oxígeno, que tenemos al oxígeno 16, 17 y 18, donde su diferencia está tanto en el índice de masa como en la abundancia que se presenta en porcentajes. Otro tipo de isótopos es el hidrógeno. Fíjense que este hidrógeno no es llamado carbono, como en el otro caso, que es carbono 12, 13, 14. En este caso es llamado protium, deuterium y tritium. ¿Por qué? Por la presencia de ese protón y neutrón que está en el núcleo. Fíjense, en el primer caso, este protium tiene un solo protón. El deuterium tiene un protón y un neutrón. Y el tritium tiene 2 neutrones y un protón. ¿Sí? Bien. Ahora bien, fíjense que existen isótopos, isóbaros e isótonos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son grupos de un mismo elemento que tienen el mismo número Z, el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, debido a que presentan distintas cantidades de neutrones en su núcleo. También existen lo que son los isóbaros, que presentan igual número másico, pero distinto número atómico, ¿sí? Entonces, ¿y qué son los isótonos? Los isótonos es un tipo de átomo de unidad más pequeña de la materia que reúne las propiedades químicas de un elemento dentro de la tabla periódica. Entonces, fíjense que acá esta tablita les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Te dice, un isótopo son del mismo elemento. Fíjense, átomos iguales, ¿sí? Carbono, carbono, carbono. Masa atómica diferente. 12, 13, 14. Número atómico Z igual, que son los protones. 6, 6, 6. Y neutrones diferentes. Debido a esta diferencia de neutrones es que nos da 12, 13, 14. En cambio, los isóbaros, fíjense, que son átomos diferentes. La masa atómica es igual. El número atómico Z es diferente y los neutrones son diferentes. Los isótonos
en cambio, son átomos diferentes. La masa atómica es diferente y el número atómico Z es diferente. Lo único que tiene igual son los neutrones. Entonces, teóricamente se puede decir, los isótopos son átomos de la misma especie con el mismo número atómico y por tanto mismo número de protones. Los isóbaros son átomos de diferente especie que tienen la misma masa atómica. Y los isótonos son átomos de diferente especie que tienen el mismo número de neutrones. ¿Qué les parece? Preguntas. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran que se los aclare? No hay. Voy a pausar la grabación. Ya. Bien, entonces, habiendo realizado ya los otros ejercicios, vamos a recordar. Primero, que el átomo tiene dos partes, corteza y núcleo. Están el núcleo formado por protones y neutrones y la corteza en la cual orbitan los electrones. ¿Sí? La letra A representa el número másico, que es el resultado de la suma de protones y neutrones. Y Z es el número atómico, que es el número de protones. ¿Sí? Tenemos átomos neutros, que es el mismo número de protones y el mismo número de electrones. ¿Sí? Bien, en este ejemplo vemos el sodio, en el cual vemos que este tiene el número másico 23 y el número atómico 11. Y sale el número másico de la suma de protones y neutrones y el número atómico, el número de protones. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es otro ejercicio que ustedes van a realizar o lo vamos a realizar. Es el cálculo de protones, neutrones y electrones. Fíjense que aquí tenemos al símbolo Ag, que nos simboliza el elemento de la plata, ¿sí? Su número atómico es 47 y su masa atómica es de 107, de tal manera que lo redondeamos a 108, ¿sí? Tenemos que encontrar los electrones, protones y neutrones. ¿Qué es lo que hacemos? El número atómico es igual al número de protones, de tal manera que yo copio este 47 aquí, ¿sí? Los electrones sabemos que tiene 47, de tal manera que para encontrar los neutrones voy a restar A menos Z, ¿sí? A menos Z. Y nos da 61, ¿de acuerdo? Bien. Otro elemento, mercurio. El mercurio. ¿Cuánto tiene de número atómico? 80. Y de masa atómica tiene 200. ¿Puedo redondear a 201? Sí puedo. De tal manera que voy reemplazando, sabemos que es mercurio, su número atómico es 80, su masa atómica la redondea a 201, el número de electrones y protones es el número más, igual que al número más atómico, y para calcular neutrones voy a restar A menos Z y me da 121, ¿sí? Preguntas que tengan ustedes hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Vamos, entonces, otro ejercicio. Rodio. Rodio, ¿cuánto tiene de número atómico? 45. 45. ¿Masa atómica? 103. Muy bien, ya lo redondeo, ¿cierto? Perfecto. Redondeo y voy reemplazando. ¿Sí? Ahora bien, otro ejercicio. Criptón. ¿Cuánto tiene de número atómico, Sara?
Sara, Sara Gutiérrez. Hola, sí le escucho como cortado. Ya. ¿Cuánto tiene de número atómico el criptón? Anthony Durán, ¿cuánto tiene de número atómico? 36. Muy bien. ¿Cuánto tendrá de protones? También 36. Muy bien, muchas gracias. Entonces hacemos el reemplazo y calculamos los neutrones. ¿Sí? Bien. Otro ejercicio. Calcio. Fíjense que acá este calcio tiene más 2. Más 2. Ahora bien, su número atómico es 20. Cuando ustedes tengan más 2, se resta, no se suma. Tenemos 40 de masa atómica. Entonces, fíjense, si bien puedo calcular neutrones, protones, los electrones ya son diferentes, porque este dice que tiene más 2. En vez de sumar, yo resto, ¿sí? Entonces me queda 20 menos 18. Este elemento tiene 18 electrones. ¿De acuerdo? El flúor, que tiene menos 1, en este caso yo sumo. Hago mi reemplazo de número atómico y masa atómica, pero no voy a restarle, como en este caso. Como este tiene signo negativo, voy a sumarle. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta manera. 9 más 1 me da 10. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, con esos 5 vamos a hacer el mismo cuadro, solamente con los 5. 4, son 4 porque magnesio está repetido. ¿Ya? Ah, ok. Bien, esta es la bibliografía que hemos usado el día de hoy para poder brindarles la clase. Revísenla, entren al Drive y revísenla. ¿Y Bien. cómo la mandamos la tarea? O sea, lo hacemos lo